Feliz sábado, hermanos. Nos da una alegría y gozo estar reunidos en este lugar con ustedes, sabiendo que la familia del Señor es grande, ¿verdad? Donde quiera que uno va, ahí podemos estar encontrándonos con el rebaño del Señor. Pues en esta mañana tenemos un tiempo acerca de, me dijeron unos 15 minutitos, para que tengamos como una reflexión acerca de lo que es salud, pero a mí me gusta como mezclar salud con lo espiritual. Y el título de esta cápsula, se puede decir, es el ayuno, hambre y el apetito. Entonces, pues nosotros hemos estado orando, ¿verdad? Pero yo también me encomendé al Señor cuando terminaron la oración. Yo quisiera que en esta mañana podamos saber las diferencias de lo que es ayuno, lo que es hambre y lo que es apetito. Entonces, vamos a mirar aquí que desde que entró el pecado al mundo, todas las cosas cambiaron, ¿no? Todo cambió, incluyendo también la alimentación. Entonces se hizo una necesidad para nosotros, desde ahí en adelante, ayunar y orar, ¿no? Es una necesidad. Es como, por ejemplo, decir, ¿qué es una necesidad ahora? Respirar es necesidad, porque si nosotros dejamos de respirar, pues no vivimos más. Entonces, es una necesidad el ayuno y la oración desde que entró el pecado. Ya después que Cristo venga y nos transforme, entonces ya no va a haber necesidad de ayunar ni de orar, ¿verdad? Por eso hay un himno que dice, nos despediremos de la dulce oración, porque ya tampoco va a haber necesidad de orar. Nosotros vamos a mirar en el Antiguo Testamento que hay reyes, pueblos enteros, hombres y mujeres que se abstuvieron de alimento, ¿verdad? Entre ellos vamos a mirar, aparte de alimento también, para estar orando, por ejemplo, la ciudad completa de Nínive, ¿verdad? Con su rey, se pusieron en ayuno porque iba a ser destruido. La reina Esther y todo el pueblo judío también estuvieron 3 días ayunando, sin beber nada, sin comer nada, aún los animales también. El rey David, cuando ayunó y oró por su hijo también. Daniel, para que Dios le diera el conocimiento de las profecías, de las visiones que él tenía. Nehemías, por el pecado del pueblo. Y así podemos mirar en casi toda la Biblia, nosotros podemos ver cómo hay necesidades de ayunar y orar. Pero también en el Nuevo Testamento miramos nosotros quién ayunó también mucho más que todos los discípulos y los apóstoles que siguieron a Jesús, ¿verdad? Miramos que Jesús ayunó por los samaritanos cuando estaba en Juan 4, la historia de que se sentó al lado del pozo y llegó la samaritana. Él estaba en ayuno, él sabía lo que iba a suceder en ese momento y de repente ustedes ven el milagro que hizo el Señor, ¿verdad? Que llegó, la samaritana fue y trajo a todos los samaritanos para mirar a Jesús. También en su conversión, Saulo, cuando se le apareció el Señor Jesús en una luz, también él estuvo ayunando 3 días y el Señor le dio respuesta y ahí fue su conversión. Pero el ayuno más largo fue de 40 días y ese se hizo por nosotros, ¿verdad? Y nosotros miramos el ayuno en Mateo 4. Bueno, entonces tenemos mensajes selectos, tomo uno en la página 266, dice: haciendo frente a la tentación cuando Jesús estuvo en el desierto para estar solo. ¿Y por qué fue necesario que Jesús fuera solo al desierto? Dice que para contemplar su misión y su obra. Para eso fue el Señor a estar solo al desierto, para contemplar su misión, para contemplar su obra, ayunando y orando. Había de fortalecerse para el sangriento sendero que iba a recorrer. Él debía ayunar, él debía orar para fortalecerse, porque él sabía el sangriento sendero que debía recorrer. Nosotros sabemos, hermanos, lo que está sucediendo, todas las señales que estamos mirando, y vamos a ver cómo, si en realidad nosotros estamos haciendo como los discípulos de Cristo, los seguidores, hacen lo mismo que su maestro. Entonces, durante su largo ayuno, fue presentado delante de él
todo el plan de su obra como libertador del hombre. Así es como se le presentó. Igual Daniel, cuando ayunó y quería ver una respuesta acerca de esa visión. Igual también Cristo, hubo una necesidad en él, porque él vino en carne también como nosotros, y también fue presentado delante de él por medio de su ayuno y de su oración, todo el plan de su obra. Entonces, nosotros miramos que el ayuno es necesario para nosotros, no solamente espiritual, sino también para nuestra salud física. Por ejemplo, el cuerpo se comienza a reparar cuando estamos ayunando. Cuando usted ayuna, el cuerpo naturalmente comienza a hacer una reparación. Después de 12 horas, cuando usted ayuna, el cuerpo comienza realmente a trabajar. Y aquí vamos a mirar cómo comienza a trabajar. El cuerpo comienza a generar desechos, todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, las células se alimentan y ellas mismas desechan, ¿verdad? Entonces, cuando están comiendo constantemente, las células se estresan, ¿no? Y después el ayuno ayuda para que se purifique de esos desechos. Porque las células, cuando usted no come durante esas 12 horas, 24 horas, ya no hay alimento en su sangre y ya no hay algo que lleve a las células. Entonces las células lo que comienzan a hacer es comer esos desechos, y entonces porque sienten que falta alimento, y así se llama una autofagia, que están comiendo los mismos desechos, pero los están a la vez eliminando más rápidamente. Y entonces así es muy importante esta autofagia que hace el cuerpo o las células, porque es como una limpieza del organismo, y así se evitan muchas enfermedades prematuras, ayuda a mejorar nuestra salud en general, y entre más horas de ayuno hay más curación, y también la mente se despeja mucho más. Entonces, en un ayuno que es prolongado, el cuerpo se fortalece porque está luchando para sobrevivir. Comienza a comer más rápido nuestras reservas que hay en nuestro hígado, en la grasa corporal, en nuestros tejidos. Entonces, es así como las bacterias y los patógenos también son fagocitados por las células inmunes especialmente, y así es como nos fortalecemos más. Entonces, el ayuno es importante, no solamente hay que saber algo profundo acerca de lo que es ayuno. Ahora vamos a ver algo acerca que es hambre, ¿ok? Porque no es lo mismo hambre que el apetito. Aquí vamos a ver primero qué es hambre. Hambre es una necesidad fisiológica, una necesidad que tu cuerpo necesita alimento, tu estómago. Causa una sensación de un vacío, un dolor de estómago, empiezas a tener como algunos mareos a veces, hay veces tienes un síntoma de dolores de cabeza, o las personas se irritan, se ponen de malas, hasta los niños, ¿verdad? Los bebés comienzan a llorar, porque es una necesidad de un alimento. Entonces, este género no desaparece, cuando hay hambre, no desaparece hasta que usted llena el vacío. Esto es el significado de hambre. Hasta que usted llene ese vacío, desaparece. Entonces, el apetito no es una necesidad fisiológica, sino es un deseo psicológico. Y vamos a ver lo que es apetito. El apetito es un deseo por un alimento. Deseas un alimento en específico. Mayormente se desencadena cuando hay emociones, cuando hay un estado de ánimo, por ejemplo, cuando es gula, que solo tienes deseo de comer algo en especial, no es porque tengas hambre, sino tú deseas algo, ya sea dona, ya sea papa frita, ya sea hamburguesa, pero ya está aquí en tu mente y tú lo deseas, ¿verdad? Eso se llama cuando hay estado o emoción de gula. Cuando hay estrés, también se come demasiado en el tiempo de estrés. Cuando hay tristeza también, hay veces que la gente desahoga su tristeza en el comer. Cuando hay ira, enojo, y también el apetito puede despertarse con el simple hecho de ver a alguien comer algo,
o de oler algo, una comida en específico, ¿no? Entonces, este tipo de género, el apetito, sí desaparece, porque no es hambre. El hambre desaparece cuando tú comes, pero esto desaparece solamente con el tiempo si se resiste. Pero hay veces que la mayor parte no se resiste y terminamos estirando la mano, ¿verdad? Y llevando a la boca lo que ya nuestro deseo psicológico pidió. Entonces, hay un abismo muy grande entre la diferencia de hambre y el apetito. Es muy, muy diferente todo esto y es decisivo para nuestra salud. Aquí vemos una diferencia entre hambre y apetito. Así es que hambre ya miramos que experimenta síntomas físicos. El apetito solamente es lo que nuestro pensamiento, nuestro deseo en el momento deseó, ¿verdad? El hambre, con cualquier comida se satisface el hambre. Eso con cualquier, ya sea una ensalada o una lenteja, lo que sea que tengas para satisfacer el hambre, pero el apetito no, es un antojo en específico. Porque hay veces que dice, si tengo hambre pero quiero esto, y pones muchas cosas en la mesa, y eso no es hambre, eso es apetito. Entonces el hambre que se va acumulando durante un periodo largo de tiempo, y el apetito no, el apetito aparece repentinamente, el deseo. Y el hambre no se pasa con el tiempo, pero el apetito sí desaparece con el tiempo. Entonces, esta es una diferencia entre hambre y apetito. Es una necesidad del hambre y se conforma con cualquier alimento. El apetito es selectivo, selecciona y aparece repentinamente. Entonces, nosotros sabemos aquí lo que hizo el Señor por nosotros. Cristo ayunó 40 días y 40 noches para vencer el apetito, no el hambre, sino el apetito. Entonces, a Cristo dice en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 319, Cristo comprendió, fíjense cuál fue la misión que hubo aparte de que Él ayunó. Dice que Él comprendió los alcances de la fuerza del apetito que se complacía. Él miró la fuerza y el alcance de ese apetito complacido y de las pasiones impías que dominaban el mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre. La complacencia del apetito había sido aumentada y había sido fortalecida con cada generación. Así fue sucediendo en cada generación, se iba complaciendo, como se iba complaciendo más el apetito, se aumentaba más y se fortalecía más por cada generación sucesiva desde la caída de Adán y Eva. Hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer con su propia fuerza. Así que Cristo tuvo que venir y vencer la fuerza del apetito para poder ayudarnos a nosotros a vencer también. Porque si por complacer el apetito había aumentado toda la maldad, toda la enfermedad, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la muerte prematura en el pueblo que Jesús vino y encontró, porque se había dado al placer del apetito. ¿Cuánto más nosotros hoy podemos ver eso? Hoy las cadenas alimenticias, ¿verdad?, ofrecen ya no un alimento sano. Todo es procesado, todo está lleno de cosas adictivas, y entonces así es como ha pervertido nuestros paladares, haciéndolos en un apetito que se ha corrompido. Y ahora nosotros solamente queremos complacer esos gustos, esos sabores. Entonces, Cristo sabía lo que leímos en Mensajes Selectos en la página 333. Sabía Cristo que el apetito sería el ídolo del hombre y no lo induciría dice,
y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Entonces, nosotros sabemos que si dice que Cristo sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y este ídolo lo iban a inducir a olvidarse de Dios. Sabemos que un ídolo es cometer adulterio contra los votos que nosotros hicimos y el compromiso que tenemos con Dios. Al decir el Señor, no tendrás dioses ajenos, porque un ídolo es un Dios ajeno. Es un Dios ajeno y el estar nosotros adorando o idolatrando algo, estamos cometiendo también idolatría, fornicación, porque estamos fornicando con dioses ajenos. Y esto nos hace ser adúlteros delante de Dios. Entonces, esto era lo que sabía Cristo, que se iba a convertir el apetito en un ídolo, que a veces se come sin parar a tales horas de noche, aunque no haya hambre, aunque hayamos terminado de comer a las media hora, estamos picando, estamos comiendo a los 40 minutos, a la hora, en todo momento queremos estar comiendo algo. Entonces esto es preocupante, hermanos, porque dice que esto se ha convertido en un ídolo. Y acá nosotros miramos, dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, es un asunto sumamente difícil desaprender los hábitos a los que se ha cedido a lo largo de la vida y que ha pervertido el apetito. Es un asunto sumamente difícil de desaprender, dice. No se conquista fácilmente el demonio de la intemperancia. Imagínense, es un demonio, dice. Y nosotros sabemos que estos escritos son testimonios directos de Jesús, nuestro Maestro. Dice que no se conquista fácilmente ese demonio de la intemperancia. Es de fuerza gigantesca y difícil de vencer. Por eso Cristo fue necesario que Él pudiera vencer por medio de ese ayuno para darnos fuerza, porque Él sabía hasta dónde había llegado esa complacencia del apetito y había degenerado tanto la moralidad y la espiritualidad del hombre que los estaba llevando a la muerte prematura. Mensaje selecto, tomo 1. Cristo debía demostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. El apetito era más poderoso que el hambre y la muerte. Así es que Cristo debía demostrar ese poder de dominio. No era tanto el hambre que le había dado a Cristo, sino que estaba venciendo el apetito por nosotros. Testimonio para la Iglesia, tomo 1. En su misericordia, Dios ha dado luz a su pueblo. Ha dado luz, mucha luz. En su misericordia nos ha dado mucha luz para poder vencer la enfermedad. Pero para poder vencer la enfermedad, si el pueblo de Dios está enfermo y Él prometió dar sanidad, dice, se debe controlar el apetito y practicar la temperancia en todo. Porque cuando no se controla el apetito, estamos complaciéndolo con todo lo que nos destruye. Y por último, terminamos en enfermedades que todo el mundo de Egipto tiene, ¿verdad? Y para ir terminando, hermanos, también quisiera decirles que van a venir tiempos cuando nosotros vamos a ayunar más constantemente. Y si nosotros no estamos practicando hoy el ayuno, porque el que complace el apetito, es difícil que pueda ayunar. Con un día tal vez, pero no es necesario solamente un día. Van a haber tiempos. Nosotros estamos sabiendo todo lo que está pasando, todo lo que están programando esas sociedades secretas. Están haciendo todo y lo van a cumplir. Y sabemos que se tiene que cumplir porque el Dios permite que se cumpla, porque tiene que venir por su pueblo. Entonces están
ya hicieron ese plan y se cumplió en el 2020 lo que sucedió aquí empezando 2020, todos recordamos eso. Y no solamente eso, nosotros sabemos que ahora están provocando, ¿no? Hablando del cambio climático, hablando de hambrunas y todo eso, lo van a cumplir. Se está mirando, todo nos está apuntando que las profecías se están cumpliendo porque Dios está permitiendo, solo que el Señor está reteniendo por un momento más, está reteniendo los 4 ángeles y pronto serán sueltos. Podemos mirar esos vientos cómo están empezando a querer soplar, hermanos. Y nosotros debemos comenzar con la temperancia en el comer, en el beber, y de ahí en adelante sigue el resto. En lo que vemos, en nuestro tiempo, ser temperantes en todo lo que hacemos, aún en el dormir, en todo. Especialmente empezando por el apetito, porque ahí empieza la ruina o empieza el levantamiento de nuestra moralidad. Porque un cuerpo enfermo es muy difícil que pueda estar en comunión estrecha con el cielo. Y yo quisiera animarles que por la tarde pues puedan venir. Nosotros vamos a tener talleres después de las 2, ¿verdad? Vamos a tener talleres de cómo preparar alimentos, cómo conservar alimentos que duren mucho tiempo, cómo hacer nuestra pasta dental, cómo hacer una luz en caso de emergencia. Y solo porque el sábado es muy corto, ¿verdad? Solamente tenemos 2 horas. Pero yo les invito a que vengan y preparémonos, hermanos, y oremos al Señor para que nos abra puertas de salir de estos lugares, poder ir a los campos. ¿Saben que Dios está enviando ya mucha gente a los campos? A muchos de los que oraban por tiempo y con mucha fervor, los ha movido ya. Y le doy gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Pero ahora oremos y no desistamos. Entonces les invitamos, y también por la tarde va a haber un tema muy importante, hermanos, de verdad, créanme. Estamos viviendo unos tiempos solemnes que nunca creíamos que íbamos a ver. Muchos hermanos aún creen que falta mucho para que esto suceda, pero todos nosotros los que estamos velando, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y oremos, porque no sabemos el día y la hora. Entonces, esto es algo que queremos, nosotros estamos aquí porque gracias a Dios el pastor nos invitó, pastor enamorado, y también vamos a tener, hermanos, el día de mañana más taller, y ustedes tienen en su boletín, ¿verdad? Allí la información. Entonces, que el Señor les bendiga, nos ayude y que podamos comenzar a levantar la bandera con Cristo, hermanos, ponernos al lado del estandarte del Señor, y que todos nosotros podamos ser algún día trabajadores verdaderos en la viña del Señor, porque hay mucho trabajo, hermano, mucho trabajo, pero hay pocos trabajadores. Hay pocos hermanos que sacrifican su tiempo, sacrifican su vida, sacrifican un poco de su comodidad, y son muy pocos los hermanos que dedican el amor para la salvación. Pero saben que nosotros no trabajamos para el hombre. Yo trabajo para Dios, para mi Salvador, porque Él me salvó, y por amor ahora yo me tengo que convertir en un eslabón. Y yo escuché hace rato que no todos salen a hacer obra misionera cuando se invita. Y yo les invito, hermanos, que pongámonos y preparémonos, porque va a haber un día. ¿Saben cuándo va a ser el día en que la iglesia se va a poner de misionera? ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando van a comenzar a militar. ¿Sabe cuándo? Cuando venga la persecución. Cuando viene la persecución, el pueblo comienza a romper fila y a correr y a predicar. Solamente así se mueve el pueblo de Dios. Pero no esperemos a que nos suceda eso. Empecemos a prepararnos, porque pronto nos pedirán cuenta de nuestra fe, hermanos. Y es importante que conozcamos, así como los 10 mandamientos. Yo espero que esta iglesia se sepa los 10 mandamientos tal y como están,
y también conozcan las 8 leyes de la salud, porque esas son las únicas que el cielo aprueba para que podamos ser sanados y curados.